Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a este video en donde comenzaré a explicar acerca de los vectores en 3D. Muy bien, ¿en qué consiste un vector en 3D? Prácticamente es un vector que está representado en tres dimensiones. Estas tres dimensiones la podemos imaginar como si fuera la esquina de una pared, donde el eje vertical hacia arriba es Z, este sería el eje Y y este sería el eje X. Muy bien. ¿Cómo procedemos a calcular la magnitud de nuestro vector representado en este espacio vectorial? Tenemos primeramente que debemos calcular el valor de A'. ¿Quién es A'? Es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, en este caso de x al cuadrado más ay al cuadrado. Como podemos observar, este valor de A' resulta ser el cateto adyacente de este triángulo que tenemos acá. Ahora bien, si nosotros aplicamos el mismo principio, tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada de A' al cuadrado más AZ al cuadrado. ¿Y esto aquí va a ser igual? Si nosotros sustituimos el valor de A' dentro de esto, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos A' al cuadrado, que diga, en este caso me equivoqué, tenemos mejor dicho AX al cuadrado más AY al cuadrado, todo esto al cuadrado, más AZ al cuadrado. ¿Qué pasa cuando elevo una raíz cuadrada al cuadrado? Se cancela. Y entonces esto nos queda que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de todas sus tres componentes que tiene en cada eje respectivo. Y esto es lo que terminamos obteniendo. Esto para la magnitud de nuestro vector. Ahora bien, ¿cómo especificamos su dirección? Para la dirección debemos definir los ángulos directores coordenados, que son el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Estos son medidos entre la cola del vector A y los ejes X, Y, Z positivos. Si nosotros vemos esta imagen, podemos observar para el caso de X como hay un triángulo, o mejor dicho lo dibujo aquí. Tenemos esto, tenemos nuestro vector, y si lo medimos desde X, vamos a tener algo así. Esto sería el cateto adyacente de nuestro triángulo. Y esto sería la magnitud del vector, que sería la hipotenusa. Imaginemos como una línea trazada desde este punto hasta acá. Entonces, por trigonometría relacionamos que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente, en este caso AX, entre la hipotenusa, que es A. Para el caso de beta sucede lo mismo, nada más que aquí lo que tenemos que imaginar es un triángulo trazado desde este lado hasta acá. Prácticamente sería así. Es como si yo agarrara esto es nuestro vector A, y esta es su componente en Y. Entonces, aplicando la misma relación de arriba, tenemos que el coseno de beta es igual a AY entre A. Y ahora bien, para el ángulo gamma tenemos algo similar. Podemos establecer un triángulo que va de esta manera. Tenemos nuestro vector y tenemos esto. ¿Quién va a ser el cateto adyacente? Pues AZ. Está acá.
Aquí está nuestro ángulo gamma. Y aquí está la magnitud del vector. Entonces, usando lo mismo que expliqué en los dos casos anteriores, tenemos que es igual a AZ entre la magnitud de nuestro ángulo. ¿Y esto qué nos da? Los cosenos directores. Así es como se le conoce a estas expresiones. Muy bien. Otra manera de calcular los cosenos directores consiste en expresar un vector unitario del vector que tenemos aquí en la dirección de dicho vector. ¿Cómo se expresa un vector unitario? Prácticamente son las componentes de nuestro vector dividido entre la magnitud del mismo, que es lo que tenemos aquí. Y si nos damos cuenta, estas tres componentes a qué se asemejan a los cosenos directores que tenemos acá. Entonces, si sustituimos estos valores, podemos llegar a esa expresión que tenemos aquí. Y si establecemos una relación trigonométrica, que es esta que tenemos acá. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Aquí tuve un pequeño error, nada más que lo corrijo tantito. En este caso va a ser gamma. Y esto igual a 1. Si nosotros tenemos dos ángulos que nos están proporcionando, de esta ecuación podemos despejar el ángulo que queremos encontrar. Ahora bien, si nos proporcionan ángulos θ y φ como los que se ven en esta figura, debemos aplicar trigonometría. ¿Cómo determino la componente de AZ? Muy bien. Como nosotros podemos ver, tenemos un ángulo φ. Entonces, tenemos que el coseno del ángulo φ, lo voy a dibujar mejor para que se aprecie bien, es igual al cateto adyacente, que en este caso es AZ, entre la hipotenusa, que en este caso es A. Si yo despejo AZ, que es el resultado que me interesa obtener, entonces tengo A coseno de φ. Y ahora bien, ¿cómo obtengo las componentes en X y en Y? Prácticamente lo que tengo que hacer es obtener la proyección de esta componente, que es el cateto opuesto, sobre este plano. Y como podemos darnos cuenta, esta hipotenusa y este cateto opuesto son iguales. Entonces, vamos a llamar a esta hipotenusa como A'. Y A' es igual a A seno de φ. Ahora, ¿cómo obtengo las componentes? Es más sencillo. AX va a ser igual a seno de φ por el coseno de θ. Y la componente en Y es igual a seno de φ por el seno de θ. Y resumiendo, tenemos que el vector es igual a lo siguiente. Ya escribiéndolo de una forma más detallada, como debe de ser. Y esto es el vector con cada una de sus direcciones en el plano en 3D.